capítulo 17 de la palabra de nuestro Dios. Segundo libro de Crónicas. 17, segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Vamos a leerle el 1 al verso 6. Vamos a leer 6 capítulos de la escritura de la palabra de Dios. Y vamos a leer, ¿qué les parece? Vamos a leerlo juntos, todos, vamos a leerlo juntos para poder entender un poco acerca precisamente de este pasaje. Por favor, puestos de pie, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hermano Lalo, me da gusto verle, Dios me lo bendiga. Vamos a leer este pasaje. Dice de la siguiente manera, vamos a leerlo juntos, por favor. Verso 1 del capítulo 17 de segundo libro de Crónicas al verso 6. Todos juntos dice, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en sus manos y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera del medio de Judá. Padre amado, te damos las gracias por darnos, Señor, el privilegio de poder una vez más estar aquí en este lugar. Indudablemente es mejor estar aquí que estar en el hospital o estar enfermos o imposibilitados de poder, Señor, agradarte y honrarte. Gracias, gracias, mi Dios, por tu pueblo. Gracias por tu palabra. Te suplico que por favor hables a nuestro corazón. Y en este momento, Señor, oro por varios de tus hijos, específicamente por el pastor Juan Bautista, por su salud, y por el pastor Simporiano o el pastor Cortés, Señor. Siga usándole y bendiga ese pueblo. Y gracias, Padre, por tu iglesia Bautista Emanuel. Háblanos, por favor, en esta mañana. Te lo suplico humildemente en el nombre tuyo, mi Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor. Vamos a considerar la palabra de Dios en esta mañana, hermanos. Y bueno, aquí tenemos una escena muy difícil y sin lugar a dudas. La verdad, hermanos, yo no me he puesto a estudiar cuántas veces el pueblo de Israel enfrentó un ataque. Vivió acechado por su enemigo. No me he puesto a pensar cuántas veces estuvo en batalla. Son muchas las que enfrentó. En la mayoría de ellas obtuvo las victorias. Y en algunas otras obtuvo la derrota. Pero aquí estamos viendo en una escena en donde el pueblo de Israel estaba logrando, hermanos, prácticamente un tiempo en la cual ya había pasado el tema del miedo, del temor, el tema de la acechanza de los enemigos.
y ahora estaba disfrutando un tiempo en la cual podía verse una sonrisa. Ahora la preocupación estaba abajo. Ahora el pueblo de Israel estaba enfocado a buscar más de Dios. Ahora tenían un rey en donde, en lugar de convocarlos a la batalla o probablemente de pedirle a toda la nación prepararse para ir al combate, ahora todos estaban bajo un mismo objetivo: buscar a Dios. Buscar a Dios, en donde ahora nos damos cuenta que, hermanos, las desilusiones por esas batallas que habían encontrado, que habían enfrentado, pues ahora había cambiado. Ahora encontramos o vemos a un país o a una nación lejos del desánimo, lejos a la mejor de circunstancias adversas y difíciles. Sin lugar a dudas, no hay cosa más terrible que pueda afectar la vida de un ser humano que las circunstancias que a veces se enfrenta, y a veces pensar que nadie está a nuestro lado y que solamente uno solo la está enfrentando. Pero ahora vemos, hermanos, que el pueblo de Israel ahora tenía un buen rey. A su lado Jehová de los ejércitos estaba. Ahora Jehová de los ejércitos estaba extendiendo su mano para proteger a la nación que él había escogido desde un principio. Ahora la amargura había desaparecido. Muchos ahora estaban viviendo en un momento muy hermoso, y es precisamente acerca de lo que menciona el verso 6. Y dice que todos o este rey estaba animado. Ahora, hermanos, la verdad, en una ocasión, hermanos, por ahí alguien, no sé quién, alguien me envió un video en la cual se sube al metro de una ciudad, pues al parecer parecía ser de una nación europea. Empieza a reírse, la gente empieza a estremecerse, a pensar que ese hombre estaba mal, o que estaba loco. Y era tanto su sonrisa que llega el momento en que empieza a contagiar a uno, a dos, a muchos, y todo el mundo estaba riendo dentro de ese vagón, dentro de ese metro o del metro. Y lo que quiero transmitir en esta mañana, hermanos, la verdad, qué fácil es contagiar el ánimo. Se dice que en una ocasión un mesero llega a la mesa de una pareja, había enfrentado situaciones difíciles, y entonces llega muy negativo y le dice: ¿qué se le ofrece? ¿Qué le vamos a servir? No ofreció el menú, le faltó decir el buenos días, bienvenidos. Aquel hombre, un cristiano, le dice al mesero: hola, buenos días, ¿cómo amaneció usted? ¿Qué menú tiene ahorita este restaurante? ¿Cómo le fue el día de hoy? ¿O cómo le está yendo el día de hoy? Y empezaron a conversar, y de tal modo que el hombre le dijo: señor, discúlpeme, groseramente llegué con ustedes, pero ese ánimo que usted tiene
me ha contagiado. Muchas gracias. Y bueno, ahora vemos una nación en donde, hermanos, el rey ahora está animado y por muchas circunstancias en la cual, hermanos, nos argumenta la escritura de la palabra de Dios, los motivos y las razones por la cual ahora estaban animados. Ahora, ¿qué sucede cuando alguien en casa, hermanos, está enojado? Ay, hay un silencio santo. Cuando alguien probablemente, hermanos, está actuando negativamente, pues afecta. Pero, ¿cuántas veces nosotros tratamos de buscar el ánimo en todas las cosas? Probablemente, hermanos, lo que muchas veces está faltando en nuestras vidas. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que su presencia siempre está en todos lados, porque dice la Escritura que en donde quiera que nos encontremos, Él está allí. Él es omnipresente. Puede estar aquí en México, puede estar en Europa, puede estar en Ecuador, puede estar en todos lados al mismo tiempo. Sin embargo, nosotros no. Podemos estar contentos, pero también podemos estar cambiando nuestra actitud y estar tristes. Ahora, la adversidad que cada persona puede enfrentar en muchas ocasiones puede aumentar y puede de ahí brotar la raíz de la amargura que estorbará el ánimo en nuestras vidas. Y hay que tener cuidado para no caer en esa circunstancia. Voy a volver a repetirlo, la adversidad puede afectar a nuestras vidas y de una manera involuntaria y sin darnos cuenta puede aumentar y llegará el momento en que hará brotar la raíz de la amargura en nuestras vidas. Yo dije al principio, no me he puesto a analizar, a estudiar profundamente cuántas veces el pueblo de Israel obtuvo victorias, derrotas, cuántas asechanzas, cuántos enemigos. Fue dominado por 5 imperios, pero fueron muchos los hombres que, hermanos, estaban acechando al pueblo de Israel una y otra vez, y por ende, algunos se desanimaron, se apartaron, algunos hermanos estaban pues ya derrotados en esta circunstancia. Ahora, quisiera que por favor me acompañe Hebreos capítulo 12, versos 5. Vamos a leer lo que dice la escritura de la palabra de Dios. Hebreos, vaya por favor conmigo a la escritura de la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versos 5 y dice de la siguiente manera. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Y luego dice, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Hay momentos en la cual Dios va a hablarnos, a disciplinarnos. Pero sabe, en la mayoría de las circunstancias que podemos nosotros enfrentar, es debido a nuestra desobediencia. ¿Qué sucedió con el pueblo de Israel? ¿Por qué obtuvo tantos enemigos, tantas acechanzas de muchos enemigos? Y todos, hasta el día de hoy, tratan de derribar a un pueblo, a una nación que Dios escogió, aún en medio de todo lo que está aconteciendo en la nación de Israel. Una nación alejada de Dios, una nación en donde, hermano, es terrible lo que está aconteciendo porque está apartado de Dios. ¿Por qué Dios dejó de extender su mano sobre su nación?
¿Sabe cuál es la razón? Por la desobediencia, por apartarse de Dios. La mayoría de las situaciones que enfrenta el pueblo de Israel, cuando es derrotado, acechado, y que huye de sus enemigos, fue por consecuencia de su desobediencia. Los primeros años, los primeros 2 reyes, los primeros 3 reyes, el pueblo de Israel era una nación invencible, era una nación temida, era una nación poderosa. ¿Y qué sucede después de esos 3 periodos de reyes? Viene la decadencia de la fuerza y el poder y la protección divina de nuestro Dios. Y ahora han pasado algunas derrotas, algunas victorias en el pueblo de Israel. Ahora vemos a un hombre, a un rey que se llama Josafat. Dice la escritura de la palabra de Dios, estábamos viendo en segunda de Crónicas, capítulo 17, verso 6, bueno, del 1 al 6, y nos dice en el verso 4. Bueno, voy a leer el verso 3, por favor, y dice, y Jehová, note esto, hermanos, esto es importante, y Jehová estuvo con quién. Qué importante, hermanos, es estar con nosotros la presencia de Dios. Y Jehová estuvo con Josafat. ¿Se ha puesto a pensar a usted cuando se enfrenta ante cualquier circunstancia si está Dios o no con usted en ese momento? Ahora, Dios se puede ausentar debido a nuestras acciones, pero algo que usted y yo deberemos de considerar es que dije al principio, Dios está con nosotros en todo momento porque Él es omnipresente. Lo que sucede es que cuando nosotros no estamos en obediencia, Dios está de lejos, pero ahí está vigilándonos. Y ahora notamos, hermanos, algo interesante que estaba aconteciendo una vez más en la nación de Israel. ¿Cuál era? La presencia de Dios, hermanos, en la vida de un hombre, en la vida de un rey, en la vida de una nación, de todas las familias, en donde dice la escritura que Jehová estuvo con Josafat, perdón, y nos da la razón, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y dice, y no buscó a los Baales. En otras palabras, Josafat recordó que era importante estar en el camino de Dios. Josafat, con su poder, ahora rey, podría decir, no necesito de un Dios. Sin embargo, lo primero que él consideró es estar bien con Dios. Y Jehová estuvo con Josafat, porque Josafat buscó una vez más estar bien con Dios, y de ahí la nación completa empezó a estar bien con nuestro Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántas veces nosotros necesitamos pedir a Dios y hacer las paces con Él? Necesitamos tener las paces con nuestro Señor Jesucristo y estar bien con Él. El apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, nos exhorta y dice que mientras esté de nuestra parte, estemos bien con todos. Estemos bien con todos. Y vemos que, hermanos, Josafat hizo algo interesante. Y ese es un ejemplo que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestras vidas para evitar
precisamente lo que dije hace algunos minutos, que la amargura empiece a afectar a nuestras vidas y entonces en lugar de estar animado, estemos deprimidos o simple y sencillamente, hermanos, estemos en una posición negativa en nuestras vidas. Ahora, hay algo interesante que dice la Escritura, que dice que buscó los primeros caminos de David, su padre. Y sabe, hay algo interesante en lo que nosotros podemos ver en el libro de los Salmos. Es un libro que describe mucho sobre el estado de ánimo de una persona. Usted puede ir al libro de Salmos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 150, podemos encontrar en la mayoría de los capítulos una descripción acerca del estado de ánimo. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que más disfrutamos nosotros? ¿El ánimo o la tristeza? Bueno, no hace falta preguntar. No hace falta preguntar. Sin lugar a dudas, todos requerimos, anhelamos estar disfrutando el ánimo. Y bueno, ¿y qué cuando nosotros enfrentemos una tristeza, una preocupación? Cuando se nos venga en mente y digamos, creo que Dios está lejos de mí, pues vayamos al libro de Salmos. Lo he dicho 2 veces, lo voy a decir la tercera vez. Nos describe en la mayoría de los capítulos un estado de ánimo que, hermano, usted y yo necesitamos. ¿Qué dice el apóstol Pablo mucho después, casi 2000 años después, 2500 años después? Dice, si alguien está enfermo, pida oración. Si alguien está, dice, alegre, cante a nuestro Dios. Ahora, eso entonces nos muestra que, hermanos, en el libro de los Salmos podemos encontrar oraciones de súplica, podemos encontrar angustias personales, pero también podemos encontrar en la mayoría de ellas la fortaleza que Dios puede dar al ser humano. Y aquí tenemos a Josafat, buscando cómo lograr restablecer la comunión con Jehová de los ejércitos, y entonces continúa diciendo en el verso 5, dice, en el verso 3 estábamos, en el verso 4 dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. ¿Por qué dice y no según las obras de Israel? Porque Israel se había apartado de Dios, hermanos, se había desbalagado de una manera terrible en la cual ya había enfrentado situaciones adversas. Por lo tanto, en el verso 5 dice, Jehová, por tanto, hermanos, esto es algo interesante, dice, confirmó el reino en su mano y todo Judá dio a Josafat. Y ya nos dice, hermano, lo que Dios añadió. Pero en el verso 6 dice algo interesante. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera en medio de Judá. Y sabe, hermanos, usted puede leer la historia. La gente no se opuso para derribar o ser derribado cada uno de los baales que se habían levantado. Al contrario, ahora estaba animado, ahora estaba gozoso porque habían tenido una reconciliación con nuestro Dios. Ellos habían confesado sus pecados abiertamente, habían pedido perdón a nuestro Dios, había existido en la vida de cada uno de ellos un arrepentimiento en la cual ahora, hermanos, estaban disfrutando precisamente, hermanos, la paz de nuestro Dios. Ahora la paz de Dios se había manifestado en la nación del pueblo de Israel. Ahora sus enemigos estaban tranquilos
Ahora no se estaban levantando los enemigos. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel estaba animado. Ahora el pueblo de Israel estaba gozoso. Ahora, hermanos, el pueblo de Israel estaba disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Ahora, hermanos, alguien dijo en una ocasión algo, que algunas veces Dios calma la tormenta y dice, y en otras calma a sus hijos en medio de ellas. Ahora, hermanos, ¿qué sucedió con el pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel, hermanos, fue una nación que cuando Dios había derramado sus bendiciones, se olvidó de dónde provenían esas bendiciones. Y por consecuencia, Dios permitió que sus enemigos se enseñoreasen de él o de la nación del pueblo de Israel para poder calmar a su nación. Ahora, pero quiero que notemos algo, hermanos. Ninguno está exento a que podamos enfrentar adversidades, ya sea por consecuencia, por la desobediencia, o porque Dios quiere calmarnos. Yo sé que a veces nos gana el orgullo. Nadie dijo amén, pero entonces quiere decir que sí, ¿verdad? Pero en algunos momentos, hermanos, se nos olvida de que el orgullo no debe de imperar en nuestras vidas, pero entendemos de que es parte a veces de nuestra reacción. Y quiero que, hermanos, veamos algunas cosas que la palabra de Dios nos muestra según Hechos capítulo 27. Por favor, vaya conmigo. Hechos capítulo 17. Vamos a leer, o quiero que me acompañe, por favor, del verso 23 y 24. Es más, me gustaría que usted y yo lo leyésemos juntos. Dice el verso, perdón, es capítulo 27, versos 23 y 24. Dice de la siguiente manera, 27, 23, 24. Porque esta noche, hablando el apóstol Pablo en medio de una tempestad en el mar, Pablo dice de la siguiente manera, pero ahora porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, y dice, y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, dice, oh varones, tener, ¿qué dice, hermanos? Buen ánimo. Hermanos, lo dijeron sin ánimo también. ¿Qué pasó? Dice, por tanto, varones, tened buen ánimo. Y dice, la razón por la cual Pablo lo dice, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Alguien de ustedes ha viajado en alta mar? ¿Se ha ido en un crucero? Nadie, nadie. Ok, todos podemos entonces tener alguna oportunidad. Había una hermana con nosotros, ya pasó a la presencia del Señor. No sé si alguien, si ustedes la recordarán, la hermana Petis. Ella iba cada 2, 3 meses de Mazatlán a Los Cabos. Tenía una de sus hijas allá. Y le digo, bueno, le comento a mi familia, me decía, pastor, a ver, ¿cuándo me acompaña? Vamos, vamos, yo lo invito. Y usted paga, me decía, ¿verdad? Obviamente. Vamos, vamos. Y bueno, siempre estaba de que un día, un día. Bueno, hace 2 años, 3 años, estuvimos en Mazatlán en la conferencia con el pastor Cortés y el esposo de la hermana que nos hospedó
es pescador, hablando de pescadores. Y tuvimos un buen tiempo, en aproximadamente 2 horas, 1 hora creo, pasadito de 1 hora, tiempo para conversar. Y le pregunté, porque se me vino en mente lo que sucedió con el apóstol Pablo, lo que estamos viendo, lo que sucedió con el apóstol Pedro, lo que aconteció, hermanos, todo lo que nos narra en la escritura de la palabra de Dios en medio del mar. Le preguntaba, ¿cuál es el momento más difícil que usted ha enfrentado en su vida en alta mar? Dice las tempestades. Las tempestades. Y aquí vemos una tempestad que el apóstol Pablo estaba enfrentando. Ahora, el apóstol Pablo tenía que llegar a su destino. En medio de ese destino, dice la escritura que estaban en alta mar y ahí, hermanos, hubo una tempestad. Yo no sé qué usted piense, qué piense usted o qué se imagine como tempestad en alta mar. Solamente hay agua. Solamente hay lluvias, solamente hay fuerte viento. Y empieza a menearse el barco, la barca. Se quiere hundir. Las olas se levantan. El viento fuerte lo azota. ¿Qué piensa usted? No sé cuántas veces lo he repetido. Andábamos por el estado de Veracruz, Cosamaloapan. Hay un río muy grande, muy hondo, muy profundo también. Y se nos hizo fácil, hermanos, por ahí meternos. Y yo no recuerdo de dónde salió aquella persona, de verdad. Sinceramente, no había nadie, no había nadie. Pero llegó una persona y nos dice, muchachos, no se metan. No recuerdo cómo nos dijo, pero voy a simbolizarlo. Nos trató de decir que había una marea roja o que las olas eran muy agresivas. Y uno de joven pide, yo sé, yo sé nadar un poco, no soy profesional, sé nadar un poco. Dije, tanto tiempo yo he nadado y había nadado hasta se me olvidó el nombre del río Lerma, es un río muy fuerte, y habíamos nadado en medio de ella y dije, no creo que sea tan fuerte como aquí, se veía tranquilo. Hermanos, aquel hombre siguió su camino. Estamos como en un valle, hermanos. O imagínese usted en el mar, pues está toda la arena y no hay dónde esconderse. Aquel hombre agarró y se fue. Hermano, no puedo decirlo o no puedo asegurarlo, pero parece ser que se esfumó. De donde iniciaba el agua hasta donde estaban los árboles, había aproximadamente alrededor de unos 50, 70 metros. Bueno, no lo vimos de dónde salió, no lo vimos ni de dónde se fue. Nos metimos. Vino una ola y a mí, en lo particular, yo fui el único que me arrastró. Me espanté, porque cuando regresaba la ola, por más que yo quería avanzar, retrocedía. Y entonces pensé que era el último evento en mi vida, sinceramente. Y de repente me dicen los demás, avanza, avanza, porque ahí viene otra ola. Dije, si en esta llega antes de que yo llegue a, 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 a donde está seco, si yo no alcanzo a llegar, me va a arrastrar. Hermano, no pude avanzar. No pude avanzar y no estoy muy seguro, hermanos, pero lo único que sí recuerdo es que, Señor, yo estoy en tus manos. Estoy en tus manos. Y yo dije, bueno, si es mi momento, pues ni modo. Hermanos, no pude avanzar y llegó la ola.
el impacto, el miedo, el temor, los minutos de angustia en mi vida, hermanos, me arrastró a lo seco. Pero fueron momentos difíciles. Y aquel hombre me decía, he enfrentado muchos naufragios, muchas tempestades. El apóstol Pedro, los apóstoles, la mayoría de ellos eran pescadores. El apóstol Pablo no era pescador, pero enfrentó una tempestad. Pero hay algo que nos narra ahí en Hechos. Y dice que el ángel del Señor se presentó y le dijo, no temas. Y entonces aseguró, dice la escritura, que iban a llegar a su destino. Entonces vemos que, hermanos, la fortaleza de nuestro Dios en todos los momentos es importante. Josafat confió en Jehová y Jehová estuvo con él. La nación ahora estaba animado. Ahora sabían que lo más valioso en su vida era precisamente estar bien con Dios, y esta nación, hermanos, ahora sabía que Dios lo estaba protegiendo y que cualquier salida la iba a dar Dios, hermanos, a través de su poder. Amén. Ahora, hermanos, notamos que ahora el ánimo, hermanos, para esta nación era muy importante. Vamos a ver, por favor, vaya conmigo. Mateo, capítulo 14. Regrese, por favor, conmigo. Mateo, capítulo 14. Mateo, capítulo 14. Verso 27. Dice la escritura de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer el verso 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se refiere a Jesús, se turbaron. ¿Cuántos de los que estamos aquí les da miedo la oscuridad? ¿Ninguno? Bueno, ¿qué les parece, hermanos? Venimos y oramos aquí a la medianoche. No, con esta inseguridad nadie se anima, ¿verdad? Bueno, dice la escritura, y los discípulos, viendo a Jesús, en otras palabras, andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma. Hermanos, en la oscuridad, aunque no vea usted fantasma, siente que hay un fantasma detrás de usted. Ahora, imagínense en alta mar. Los discípulos dijeron, un fantasma, y dieron voces de ¿qué? De miedo. Ahora, hermanos, dije al principio, ellos eran pescadores, la mayoría de ellos. Sabían, tenían idea. No era la primera ocasión que estaban en alta mar. Sin embargo, esta tempestad era totalmente diferente a las que ellos habían enfrentado. Y entonces, dice la escritura, que ellos empezaron a dar voces de miedo. ¿Cuántos daríamos voces de miedo de los que estamos aquí? Pues yo creo que todos. Todos. Mire, aquellos discípulos dieron todos voces de miedo, y entonces el verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué, hermanos? Tened ánimo, tened ánimo. Hermanos, el ánimo que Jesús está hablando y que el Antiguo Testamento lo está mencionando, perdón, es algo que determina, hermanos, el grado de gozo en nuestras vidas. Pablo dice que él había aprendido a estar en bonanza, pero también había aprendido a estar en escasez. ¿Cuántos podríamos decir lo mismo? No, pues preferimos lo primero que lo segundo, sin lugar a dudas. Hermanos, cuando empezamos a tener a la mejor necesidad, híjoles, pues tratamos de buscar las puertas, pero se nos va el ánimo.
Y cuando hay bonanza, hermanos, es más, ni nos acordamos del ánimo. Casi no la necesitamos porque la tenemos, porque no hace falta nada. Y aquí, hermanos, con los apóstoles les estaba faltando alguien importante, que era la presencia de Jesús. ¿Qué era lo que, hermanos, había considerado el rey Josafat? La presencia de Jehová. ¿Qué fue lo que les dio a ellos la seguridad y el ánimo? La presencia de Jehová. ¿Qué es lo que les respaldó para poder tener seguridad y poder tener gozo y ánimo? Hermano, la presencia de Jehová. ¿Qué es lo que nos puede a nosotros darnos, hermanos? La presencia, digo, el gozo en nuestras vidas, la presencia de Dios. ¿Sabe, hermanos? El día de ayer estaba hablando con una persona, hermanos, tremendo. Y no puedo decir lo que me comentaba, pero hermanos, están enfrentando una situación difícil. Solamente en pensar lo que requieren, dije yo, ay, esto es tremendo. Pero hermanos, ellos conocen al Señor y sé que tienen fe en el Señor. Y cuando me lo dijo con una calma que la verdad me impresionó. Me impresionó. Pero me puse a pensar en algo referente a lo que yo había estudiado. Pues solamente la paz del Señor puede dar a sus hijos lo que yo vi el día de ayer. Y hermanos, ¿qué fue lo que dijo Jesús a sus discípulos? Tened ánimo, no temáis. Hermanos, el temor, hermanos, de las circunstancias nos roban el gozo, el ánimo, nos roba la fuerza, nos roba, hermanos, perdón. Entonces, es importante que usted y yo, hermanos, determinemos el grado de ánimo en nuestras vidas con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Como iglesia, como padres, como seres humanos, hermanos, estamos llamados a tener ánimo y ser edificados a través de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, hoy día el mundo da más importancia en la apariencia de lo exterior que la grandeza del interior de la persona. Y solamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, puede fortalecer nuestro interior y mantener nuestra relación con nuestro Dios. Con ánimo vamos a buscar a Dios, pero sin ánimo, hermanos, no nos va a calentar ni el sol. La prioridad de nuestras vidas, hermanos, debe ser como la de Josafat, buscar a Dios, y los que nos rodean, los que viven con nosotros, hermanos, no solamente lo notarán, sino también querrán buscar a nuestro Señor Jesús. Regresemos, por favor. Regresemos, por favor. Estamos en Segunda de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 17, verso 6. Dice la Escritura, y se animó su corazón en los caminos de Jehová. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, dice la Escritura de la palabra de nuestro Dios. La nación, las familias, hermanos, cambiaron un giro total, según la cual estaban viviendo. Su objetivo era ahora buscar a Dios. ¿Cuál debe de ser el objetivo, hermanos, en nuestras vidas? Buscar a Dios. Buscar a Dios en medio de cualquier circunstancia para que nuestro ánimo, nuestro gozo no sea robado por las circunstancias ni por el enemigo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a vivir
teniendo el temor de nuestro Dios, para que los demás puedan notar que solamente nuestro Señor Jesucristo sana y salva, que solamente en Él existe la solución y que solamente en Él, hermanos, podemos estar gozosos. Oremos, por favor. Padre, te ruego, Señor, que por favor nos perdones, porque como el pueblo de Israel, a veces, Señor, nos olvidamos o nos alejamos. O como tus discípulos, Señor, caemos en temor y vivimos en incertidumbre y el ánimo o el gozo, Señor, no está en medio de nosotros. Perdónanos, Padre, y te rogamos que por favor bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestro ser, nuestro corazón, que bendigas nuestras familias, que bendigas tu obra, bendigas las familias, Señor, que representan esta obra. Pero también te rogamos por aquellas personas a quienes invitamos, aquellas personas quienes te han aceptado como el Salvador personal de sus vidas, aquellos que han venido y no han regresado, aquellos que, Señor, faltan. Señor, danos el gozo, danos el privilegio de poder buscarte con todo nuestro corazón. Señor, oramos por la paz de nuestro México, por la paz, Señor, de nuestro ser, por la paz, Señor, en esta iglesia. Suplicamos tu intervención, mi Señor. Te suplicamos que por favor obres en nuestras vidas. El apóstol Pablo, Señor, escuchó la voz del ángel que le dijo, no temas. Señor, ahora estamos escuchando tu palabra que dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, no temas, tened ánimo. Señor, danos el ánimo, por favor. Señor, te rogamos tu bendición en nuestras vidas. Bendiga cada corazón. Señor, si alguien en esta mañana o en este día o en esta semana o en este mes o en este año ha estado enfrentando el temor de la enfermedad, el temor de la preocupación, el temor, Señor, de cualquier circunstancia, lo ponemos en tus benditas manos, Padre. Y recuérdanos, por favor, que en medio de cualquier circunstancia, Señor, usted está con nosotros. Por favor, ayúdanos. Te suplicamos tu bendición en nuestras vidas. Humildemente te ruego por cada corazón y por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.